la importancia y nos preguntamos por qué estudiar operaciones en clima frío, pues vamos a tener un antecedente muy importante, y ese gran antecedente pues lo conocemos como la seguridad de las operaciones aéreas en todo tipo de condiciones meteorológicas. En este caso, la aeronave es una máquina que está diseñada para poder trabajar en todas las condiciones meteorológicas. Entonces es una cuestión máxima de importancia para todas las compañías aéreas garantizar la propia seguridad en las operaciones. Sabemos de antemano que el último de los anexos de la OASI nos establece que nosotros tenemos que garantizar la seguridad de las operaciones. Esta seguridad pues debe de ir de la mano tanto de las autoridades aeroportuarias, de los controladores aéreos, los usuarios de los servicios de transporte aéreo, las aerolíneas. Entonces, si la OASI hace una reflexión en función a la historia de los accidentes aéreos, y desafortunadamente, pues a través de los accidentes aéreos, pues la aviación ha ido aprendiendo. La industria del transporte aéreo ha revelado que un gran número considerable de todos estos accidentes están relacionados con las operaciones invernales, lógicamente con operaciones en clima frío. Entonces, estos accidentes han mostrado la necesidad de elaborar normas, procedimientos, estándares que en este caso garanticen la propia seguridad en la aviación. Y si nosotros hablamos de operaciones en clima frío, pues lógicamente vamos a hablar de operaciones de deshielo, de operaciones de antihielo. Dos conceptos que son importantes a reconocer en este curso. ¿Por qué? Porque debemos de saber en qué punto se considera un deshielo y en qué punto se considera un antihielo en las propias aeronaves. Entonces, todo esto está dirigido a todo el personal, para pilotos, para oficiales de operaciones, para controladores, para ingenieros, para todos los que actúan básicamente en la propia operación de la misma aeronave. Lógicamente también el propio fabricante de aviones debe de garantizar que su propia aeronave tenga cierto equipo, cierta ingeniería, cierto mantenimiento, cierto servicio que nos ayude a garantizar esa propia seguridad en la misma operación. Entonces, si nosotros hacemos nada más referencia, pues vamos a tener una historia muy grande de los accidentes aéreos. Si nosotros analizamos y nos preguntamos la importancia de por qué estudiar, pues sabemos de antemano en los principios de aerodinámica que nuestra aeronave va a tener un principio de sustentación. Ese principio de sustentación pues va de la mano del famoso perfil alar. Este perfil alar pues nos va a generar lo que es ese levantamiento, y a su vez pues vamos a tener las componentes rectangulares conocidas como levantamiento, resultante y resistencia al avance. Todo esto va de la mano, o este diseño aerodinámico va a ser eficiente en función de ¿qué? Del perfil alar. Entonces recordemos, el perfil alar es el que nos va a entregar esa sustentación. Desafortunadamente, cuando nosotros operamos en zonas de clima frío, pues vamos a ser propensos o vamos a estar de manera vulnerables a que este perfil alar se modifique. Esta modificación nos va a generar una alteración en la sustentación o en la resistencia al avance. Y ahí es donde ya vamos a tener ciertas vulnerabilidades en la propia operación de las aeronaves. Entonces, para esto es importante analizar lo que nosotros necesitamos considerar para estas operaciones en clima frío. Entonces, la OASI ha hecho estudios desde los años 50, y dentro de esos estudios ha encontrado muchos accidentes aéreos. Básicamente, ¿por qué nosotros tenemos que estudiar? De antemano, los principios que nos inculcan cuando empezamos a estudiar la escuelita para entrar a cualquier tipo de carrera de aviación, nos dicen que el levantamiento, la fórmula matemática es coeficiente de levantamiento por un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado por la superficie alar. Lógicamente, si nosotros modificamos la superficie alar que tenemos en nuestra aeronave, pues ya le estamos pegando al levantamiento, ¿vale? Esta superficie alar, pues lógicamente va a modificar los pesos. Y si nosotros analizamos del principio de equilibrio de la propia aeronave, para
para cierto peso, pues nosotros vamos a tener cierto levantamiento. Sabemos de antemano que la sustentación es bajo el principio de Bernoulli, es una presión de succión, en este caso. Déjenme le quito un tantito el sonido. Si nosotros nos vamos a este principio de equilibrio, en el cual nos dice que a cierta sustentación vamos a tener cierto peso, o mejor dicho, para cierto peso necesitamos cierta sustentación, pues ya tenemos cierta afectación en la propia aeronave. Si nosotros modificamos la superficie alar, ¿por qué? Porque en este caso se está escarchando, ya el avión está contaminado, pues esta superficie alar va a alterar el levantamiento y lógicamente no va a sacar el peso a como fue diseñado. Recordemos que cuando nosotros hacemos cálculos de rendimiento, vamos a determinar las velocidades características que ya conocemos, velocidad 1, velocidad 2, velocidad de rotación, y estas velocidades pues están en función del peso. Entonces, si nosotros ya tenemos una aeronave contaminada del principio, pues ya vamos a tener ciertos problemas en la propia operación de la aeronave. Como yo les comentaba, en este caso los estudios empezaron en Estados Unidos, y en Estados Unidos desde el año de 1950 ya se establecieron normas, lógicamente en sus respectivos pares, en el cual se prohibían el despegue de aeronaves ya con escarcha. Una escarcha va a modificar la configuración del perfil alar, y esto pues, nos va a provocar una afectación aerodinámica en la propia sustentación, y esto nos va a llevar a una vulnerabilidad en la propia seguridad. No solamente la escarcha, sino también la nieve, el hielo y todos los elementos meteorológicos que pueden afectar el propio rendimiento. No solamente también a lo que es el perfil del ala, sino también a las hélices o a la propia superficie del avión. Entonces, los efectos de esa formación de hielo son de amplio alcance, y en este caso pueden ser también impredecibles, y dependiendo del diseño de cada aeronave, la magnitud de estos efectos depende de muchas variables. Entonces, la OASI le dice a los fabricantes: si tú consideras que hay cierta afectación específica por ciertas afectaciones meteorológicas, en tus manuales de fabricantes debes de informárselo a los propios operadores aéreos. Desde ahí ya empieza el estudio. Nos dicen, todos los aviones están diseñados para volar, eso lo sabemos, en condiciones meteorológicas adversas, pero siempre y cuando el avión inicie su vuelo considerado como avión limpio. Un avión limpio es aquel avión que no va a tener afectaciones de escarcha, nieve o formación de hielo. Entonces, cuando un avión se ve afectado por la nieve, el aguanieve o todo elemento meteorológico, el hielo, la escarcha, el granizo, lluvia helada, ya va a tener un riesgo potencial en la propia seguridad, porque ya lo comentamos, va a haber una variación en el propio perfil alar. Si nosotros regresamos tantito a nuestra formulita de sustentación, ahí ya la superficie alar, pues, lógicamente va a variar un resultado llamado como levantamiento. En este caso, en Estados Unidos, todos los ensayos que se realizaron en los túneles de viento indicaron que las formaciones de hielo, escarcha o nieve afectaban severamente al ala al reducir la sustentación hasta un 30%. O sea, una capa mínima de escarcha en el ala reduce un 30% la sustentación, y aquí lo vemos matemáticamente. Tú modificas la superficie alar, entonces vas a afectar el levantamiento, vas a afectar el resultado del levantamiento. Y como comentamos, el levantamiento no es más que una componente rectangular de lo que es conocido. Tenemos, es una componente rectangular de una fuerza resultante, y la otra componente rectangular pues es la resistencia al avance. Entonces, además de disminuir el 30% la sustentación, pues nos va a aumentar
un 40% la resistencia al avance. Entonces, en otras palabras, pues prácticamente la aerodinámica o el diseño aerodinámico de esta aeronave, pues se va para abajo. Entonces, esa es la importancia de estudiar, no solamente decir que vamos a tener afectaciones en la superficie del ala, sino también si nosotros analizamos pues el avión, pues en dónde más vamos a tener formación de hielo, pues también en el fuselaje. Entonces también esa escarcha que se pueda generar, esa contaminación que altere significativamente las características del avión, pues también pueden provocar afectaciones en el propio fuselaje. Aquí también nos hace mención la OASI, que la influencia principal es la rugosidad de la superficie. Entonces, la escarcha, por mínima que sea, va a afectar, ya lo comentamos, en 2 puntos esenciales: 40% en la resistencia al avance y 30% en la sustentación. Entonces, la contaminación puede producirse en el fuselaje, en el tren de aterrizaje, en las toberas de los motores, etcétera, etcétera. Esta escarcha se puede afectar directamente si se pega en el fuselaje, puede desprenderse y puede caer a los propios motores, y en este caso vamos a tener una ingesta en el motor y podemos llegar a tener una pérdida de motor. La formación de hielo, pues también en otros sensores, en otros transductores que nosotros conocemos como el tubo pitot, que es el detector de presión total, el puerto estático, que son los aleros que tenemos en la propia aeronave. Estos sensores, al verse afectados, pues lógicamente van a dar lecturas erróneas en los instrumentos que trabajan bajo principio de presión, como el altímetro, el velocímetro, el vertical speed, el indicador de velocidad vertical. Entonces se llenan las propias superficies críticas, y del fuselaje también puede desprenderse durante el propio despegue, como lo comentamos, y se puede ir directamente a los propios motores. Recordemos, uno de las piezas más costosas del avión, pues es el motor, ¿no? A veces no tanto cuesta el fuselaje o el propio avión, a veces lo que nos cuesta más es el propio motor. Entonces es importante cuidar las ingestas de los motores. Entonces muchas aerolíneas se han visto afectadas por este tipo de daños a los motores. Entonces es importante analizar todas estas afectaciones que vamos a tener. Entonces también es importante llevarnos ese concepto. El avión siempre debe despegar con el concepto de aeronave limpia. Entonces, aeronave limpia es que no tenemos ningún contaminante. Entonces, un ala, al tener un ángulo de ataque crítico, y en este caso si tenemos una modificación en la configuración, y si nos analizamos un poquitito, vamos a ver la fórmula de sustentación. Entonces, hablamos de la superficie alar. Si nosotros modificamos esta superficie alar, pues le estamos alterando el resultado conocido como levantamiento. Ahora, si nos vamos al otro punto, coeficiente de levantamiento. Para aumentar el coeficiente de levantamiento, nosotros necesitamos un ángulo de ataque. Entonces, si nosotros ya modificamos la superficie alar y modificamos esta superficie alar con cierto ángulo de ataque, pues vamos a perder esa cierta sustentación efectiva que vamos a poder desarrollar en el coeficiente de levantamiento. Entonces, un ala tiene un ángulo de ataque crítico cuando la sustentación comienza a disminuir. Sabemos que todos los aviones tienen su ángulo máximo de inclinación, y ya si superamos ese ángulo máximo, pues estamos en el ángulo de desplome. Y se dice que el avión va a entrar en pérdida. Desafortunadamente, hace unos meses o hace unas semanas, tuvimos que ver un video trágico de un avión de una ATR en Brasil, y pues se presume que desafortunadamente fueron condiciones de hielo. Entonces es importante analizar, porque en algún momento el avión, al exceder ese ángulo crítico, pues prácticamente se va a convertir en una piedra voladora, y como tal pues va a caer, ya no vamos a tener sustentación. Entonces de esa forma nosotros vamos a garantizar la propia seguridad operacional. Todos estos son los principios básicos que se trabajan dentro de
de aerodinámica, es importante mencionarlos. ¿Por qué? Volvemos a nuestra pregunta. ¿Por qué estudiar operaciones en clima frío? Pues esa sería la justificante. ¿Por qué es importante estudiar ahorita para el hemisferio norte, en este caso particularmente México? Pues va a entrar el invierno, entonces vamos a tener operaciones en clima frío. Ya estamos ahorita a 3 de octubre, ya se siente el frío. Entonces, el invierno va a entrar, pues es inevitable que nosotros empecemos a trabajar en operaciones de clima frío. Entonces, nosotros bajo estos fundamentos que estamos hablando, principios de sustentación, lo que es todas las afectaciones que podemos tener en la variación de coeficiente de levantamiento, velocidades características, superficie alar. Aquí mencionamos solamente lo que podemos afectar como coeficiente de levantamiento y superficie alar, pero también si nos vamos un poquitito más a hablar de las vulnerabilidades que tenemos por el cálculo de velocidades, pues ahí tenemos ahorita particularmente accidentes aéreos. Hemos visto el famoso patín de cola que se ha arrastrado por muchas aeronaves, particularmente el 787 NG, que es 737 NG, que es 737 serie 800 y 900, y el 737 MAX. Algunos aviones traen patín de cola. Cuando se hace un cálculo erróneo de las velocidades características por meter datos erróneos de pesos operacionales, ¿qué nos va a llevar a que el avión levante la nariz, pero no genere sustentación? Eso que nos provoca que los aviones arrastren la cola. Lo vimos en algunos incidentes ahí en Brasil, en la compañía Copa, pero pues también nosotros como México pues no estamos alejados de la realidad. En Aeroméxico se tuvo un accidente en Madrid cuando se hicieron cálculos erróneos de velocidades. Entonces también es importante ahí, si nosotros lógicamente tenemos una configuración diferente y hacemos cálculos diferentes de velocidades, pues vamos a afectar a la propia operación aeronáutica. Entonces, básicamente, eso sería el por qué estudiar las operaciones en clima frío. Esta sería una pequeña introducción de lo que sería, por qué es necesario estudiar, bajo qué principios estamos fundamentando el por qué tenemos que dar cumplimiento a esta capacitación de operación en clima frío. No sé si en este punto alguien tenga alguna duda, pregunta.